Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo pueden leer en el título de este video, el día de hoy te voy a estar enseñando algunos trucos dentro de las notas de tu iPhone, de la aplicación de notas que quizás muchas personas utilizan y quizás otras no, pero en el día de hoy he descubierto varios trucos o varias funciones, ya sean un poco ocultas o públicas, pero quizás no lo sabías. Antes de comenzar con este bello y hermoso video, te quiero invitar a que te suscribas a este canal o a que sigas esta página. Todo depende desde donde me estés mirando, ya que estos videos se suben tanto a YouTube como a Facebook, así que dependiendo desde donde estés viendo, te invito a que te suscribas o a que le des seguimiento a esta página para que no te pierdas ninguno de los futuros videos. Además de la larga lista de videos que ya se encuentran disponibles aquí publicados, aquí encuentras la solución a cualquiera que sea tu problema. Bien, dicho todo esto, empecemos con este video. Comencemos con algo muy fácil y muy sencillo, pero que quizás a muchas personas les haya pasado por encima, y es el hecho de que puedes iniciar una nota bastante fácil haciendo simplemente 3D Touch en ella y pues ya empezar una nueva nota. Saben que cuando entramos a la nota así directamente, lo que nos van a aparecer es todas las notas que hemos hecho y tendremos que ir aquí debajo y pulsar aquí para iniciar una nueva nota. Pero si estamos un poquito rápidos, pues simplemente antes de entrar a la nota podemos aquí darle a nueva nota y directamente entraremos. También podemos acceder aquí fácilmente desde el centro de control en cualquier parte de nuestro iPhone que nos encontremos. Le damos a este símbolo aquí, agregar nueva nota, y pues simplemente se va a abrir una página en blanco para agregar una nueva nota. Si no lo tienes, es muy fácil, solamente hay que irnos a configuración. Escribimos aquí en la búsqueda centro de control para que se nos abran las opciones del centro de control. Mírenlo aquí, le damos a centro de control y pues aquí nos van a localizar algunas de las aplicaciones que podemos agregar para cuando deslicemos aquí en el centro de control, entre las cuales se encuentra la nota. Normalmente va a estar así. De esta aplicación es de aquí abajo, pues simplemente localizas la que diga nota, no notas rápidas, sino notas, para que se agreguen a notas normales, y pues le das al símbolo de más y ya pues aquí tú lo puedes ubicar donde tú quieras en el centro de control y ya va a aparecer en el orden en el que lo ubicaste. Por ejemplo, yo lo ubiqué aquí ahora y pues simplemente ahora está saliendo en esta forma. Ya cuando yo le dé en cualquier parte de mi iPhone que yo me encuentre, simplemente me va a crear una nueva nota. El truco número 2 es que puedes escanear un documento utilizando tus notas. Ya saben, si tienes normalmente una hoja que tienes que escanear, lo que casi siempre hacemos es que tomamos una foto y simplemente enviamos la foto de esa hoja o de cualquiera que sea el documento que queramos enviar o tener de manera digital. Pero en las notas existe la opción o la posibilidad de poder escanear cualquier documento. Simplemente localizamos las notas y la dejamos pulsada igualmente y pues le damos aquí donde dice escanear documento y simplemente se va a abrir una cámara en la cual vamos a poder colocar el documento que queremos escanear. Ya aquí lo enfocamos, como pueden ver se hacen unos márgenes de acuerdo al tamaño o al documento que vayamos a escanear. Si queremos simplemente hacer la foto, lo hacemos y pues aquí nos pone a recortar los márgenes del documento hasta donde lo queremos escanear y pues cuando le damos a conservar ya tenemos un documento aquí que si le damos a guardar se va a guardar aquí de manera en PDF, o sea, si le damos aquí a compartir lo podemos enviar a cualquiera de nuestros contactos en PDF o guardarlo en los archivos. También podemos escanear documentos de manera directa desde aquí, desde el centro de control, simplemente dejando pulsado el icono de agregar nota nueva y pues le damos aquí a donde dice escanear documento y de igual manera se va a abrir la cámara. Otro truquito que también se puede hacer dentro de las notas y que quizás muchas personas no sabían y que yo utilizo muchísimo es que puedes fijar las notas a las que más accedes. Por ejemplo, yo tengo aquí fijado esta lista de notas que se llama destacadas, como pueden ver en este apartado, y simplemente son las notas a las que más yo accedo, a las que accedo frecuentemente, como por ejemplo la lista de ideas para videos para este canal y así todo eso, videos para crear el celular y todo eso. Entonces, para pinear o para fijar una nota, simplemente nos vamos a las notas normales y cualquiera que sea la nota que queramos fijar, simplemente la dejamos así pulsada y le damos a donde dice destacar nota. Una vez le damos aquí, se va a ubicar la nota allá arriba porque la acabamos de destacar dentro de esta larga fila de notas destacadas. Si la queremos quitar de destacada, por ejemplo esta, la dejo pulsada igual y le doy a donde dice dejar de destacar nota y pues ya la nota va a dejar de estar fijada o destacada en la parte superior de nuestras notas. Otro truquito también dentro de la aplicación de notas es que puedes cambiar la vista de las mismas. O sea, por defecto aquí en iOS te presenta las notas aquí en modo lista, pero si no te gusta le das aquí y tenemos la
opción de ver como galería. Simplemente las notas van a aparecer aquí de esta forma, en cubitos o en cuadros. Así, si te parece más organizado, pues lo dejas así. Y si no, pues lo dejas en modo lista, como viene ya por defecto en iOS. Otra cosa que también descubrí que puedes hacer, que quizás sí lo sabías o quizás no, es que puedes hacer líneas o figuras geométricas perfectas aunque tu pulso no sea muy bueno. Vamos a darle aquí para demostrarte la opción de dibujar. Podemos seleccionar cualquier marcador. Vamos a escoger un color que se vea bien, un rojo por ejemplo, y vamos a dibujar cualquier línea. Como pueden ver, si tratamos de dibujar una línea nos queda siempre torcida porque no tenemos siempre el mayor pulso. Pero si dejamos pulsada cuando terminemos de dibujar la línea unos segundos, la línea se va a enderezar y se va a hacer una línea recta. Miren, dejamos pulsado y soltamos, se hace una línea recta. Y no solo con líneas, sino con figuras. Si yo hago, por ejemplo, un triángulo que me queda todo mal, lo dejo pulsado antes de soltarlo y pues el triángulo se va a corregir. Si queremos hacer un cuadrado, hago lo mismo, lo dejo pulsado y el cuadro se va a arreglar. Te invito a que lo intentes para que veas que bueno es esta opción de poder hacer figuras geométricas. Un círculo, por ejemplo, me queda mal, lo dejo pulsado y pues se arregla y se pone automáticamente una figura geométrica perfecta o una línea recta perfecta, o cualquier figura que hagamos se va a perfeccionar. Creo que hasta con una estrella funciona. Si la dejo pulsada, se va a agregar. Miren, yo no tengo el pulso tan bueno para hacer una estrella así que todo eso fue hecho por el sistema iOS. Otro truco que también aprendí es que puedes bloquear notas específicas. Por ejemplo, vamos a utilizar esta misma que acabo de hacer, que es un dibujo pero es una nota. Simplemente le doy aquí a los palitos y pues le puedo dar a donde dice bloquear nota. Esto me va a pedir la primera vez que si yo quiero usar el código de la pantalla de mi iPhone o si quiero agregar un código nuevo. Le voy a dar a que ahora no, para que entonces me pueda dar la opción de agregar un código nuevo. Miren, ahí me da, ingresa la contraseña de tus notas bloqueadas. Yo puedo ingresar la contraseña que ya yo tengo y pues puedo activar el Face ID también para poder bloquear la nota con Face ID. Como pueden ver, ya la nota se encuentra bloqueada. Una vez yo salga de la nota, cuando yo quiera volver a acceder, miren el candado, está abierta porque yo la dejé abierta. Si yo la quiero bloquear, pues simplemente le doy al candado y se va a bloquear con Face ID. Para yo ver la nota, o sea, le puedo dar para atrás y salir de todo. Como pueden ver, la nota está bloqueada con un candado. Para yo verla, simplemente le doy a ver nota, me va a escanear la cara y pues me va a presentar la nota que yo bloqueé. Esto es muy bueno porque ya yo puedo guardar aquí contraseñas o información muy delicada, o puedo también guardar una foto. Aquí vamos a enseñarte. Si yo tomo una foto y quiero que esta foto quede bloqueada y que no esté en la galería de mi celular, yo simplemente le doy aquí a donde dice compartir y pues comparto esta foto con una nota y se va a añadir la foto a una nota nueva o simplemente a una nota ya existente. Le puedo dar aquí y elegir una nota existente, pero si no, pues le doy a donde dice crear una nota nueva. Le puedo añadir texto y si no quiero añadir texto, pues no añado ningún texto. Simplemente le doy a donde dice guardar y ya se creó la nota. Cuando nos vamos aquí a las notas, vamos a ver la nota que acabo de crear con la imagen. Mírenla ahí. Y ya pues como esto está aquí, yo puedo fácilmente irme y borrar esa imagen de la galería de mi celular, pues ya no va a afectar la nota. Ya esa imagen está en la nota de mi celular. Miren, esa imagen se encuentra aquí. Y para protegerla simplemente le doy a los tres palitos, o puedo hacerlo desde atrás, desde aquí, dejándolo pulsado. Y le puedo dar a donde dice bloquear nota. De esta manera va a escanearme la cara. Y pues la foto ya va a tener un bloqueo, que ya yo puedo entrar y cerrar el candado y quedar bloqueada y ya nadie va a poder acceder a esta imagen, la cual ya no se encuentra en la galería porque la borré. No se encuentra en ningún otro lado más que aquí dentro de esta nota bloqueada y protegida. También hay algo muy bueno dentro de estas opciones de notas, que son las notas compartidas. Como pueden ver aquí dentro de las carpetas vamos a tener una opción que se llama compartidas. Yo tengo aquí en este caso una nota compartida, que es la lista de compras de mi casa, que la tengo compartida con mi pareja. Pues si yo le doy, vamos a ver aquí una nota que tiene con selecciones de la lista de compras, y vamos seleccionando lo que ya hemos comprado y deseleccionamos lo que todavía no hemos comprado, y así sucesivamente. Si yo quiero editar esta nota, al momento de yo hacerle algún cambio, o mi pareja, que es quien tiene acceso a esta nota, hace algún cambio, se va a sincronizar en ambos celulares. Le doy aquí al símbolo del icono del muñequito y pues vamos a poder ver quién está usando o quién tiene acceso a esta nota. Le vamos a dar aquí a donde dice administrar nota compartida y pues nos va a dar opciones. Pues como pueden ver, yo tengo aquí mi nombre y el de la persona con la que estoy compartiendo la nota. Yo puedo aquí simplemente darle a su nombre y permitirle o negarle acceso a ciertas funciones de la nota. Yo puedo hacer que esa persona
pueda hacer cambios en la nota o simplemente lectura. Como pueden ver, yo puedo hacer que las personas solamente lean, que tengan acceso a hacer cambios o solo lectura, o puedan agregar más personas o no. O simplemente puedo copiar el enlace de la nota y mandarlo a una persona, ya sea que tenga o no tenga dispositivos iOS. Puede verla desde un Android, desde una computadora Windows o lo que sea, porque simplemente les va a llegar el enlace como modo lectura. Esto es muy bueno, ya como te expliqué, si tienes una o más personas viviendo dentro de un hogar y quieren compartir la nota de la lista de compras, por ejemplo, o quieren ir anotando algo en específico, llevar una contabilidad de algo, pueden ir administrando cada quien en su celular con la misma nota, y a medida que se vaya actualizando o se hagan cambios, pues estos cambios van a suceder en todos los dispositivos que tienen esa misma nota compartida. Otro truco que quizás ya sabías o quizás no, pero tengo que decírtelo para poder hacer este video un poquito más interesante, es que puedes hacer notas en modo lista o enumerar notas así del 1, 2, 3, 4, 5 sin tener que tú manualmente poner los números. Te voy a enseñar. Si creamos una nueva nota, le puedo dar aquí a donde dice la A, en las dos A's, y pues vamos a ver que tenemos diferentes opciones como el formato del título, el tipo de letra y todo eso. Pero aquí tenemos un modo de número en lista que simplemente si lo pulsamos se va a crear un número, y a medida que vayamos agregando cosas como por ejemplo hola, y si le damos a enter va a aparecer el número 2 y agregamos más texto, y cada vez que agreguemos más texto pues se va a añadir el número que le sigue. Y de esta manera podemos crear fácilmente una lista enumerada. Es algo bastante simple, pero que nos hace la vida un poquititico más fácil a la hora de utilizar las notas. También, aprovechando que te estoy enseñando las opciones de esto, podemos hacer cambios en qué tipo de letra o cómo tú quieres que comience una nota. Normalmente cuando inicias una nota nueva siempre empieza por hacer el título primero, así en grande, y después ya todo lo que escribas debajo va a aparecer en modo cuerpo, en modo pequeño, pero tú puedes cambiar esto. Si quieres lo puedes cambiar antes de escribir, le das a la letra y puedes hacer donde dice encabezado, título, puedes buscar cuerpo, y ya inmediatamente cuando escribas vas a escribir en tamaño cuerpo, y así no va a tener la letra grande. También si ya lo habías hecho puedes simplemente cambiar, si ya estaba así en el formato encabezado o título y tú escribiste sin querer algo grande, simplemente lo tienes que seleccionar todo, lo cambias aquí y los puedes ajustar todo el texto de acuerdo a cómo lo quieras. O sea, puedes hacerlo antes o durante la escritura. También, si eres de las personas que les gusta tener la letra de todas sus notas en un solo tamaño, puedes hacer esto predeterminado. Simplemente nos vamos aquí a configuración y vamos a buscar la aplicación de notas aquí deslizando hacia abajo, y vamos a buscar aquí la aplicación de notas, y pues vamos a buscar esta opción que dice aquí las nuevas notas inician por, y donde dice aquí título le vamos a dar y vamos a seleccionar con qué queremos que inicien las nuevas notas. Ya podemos hacer por ejemplo en cuerpo, y cada vez que iniciemos una nueva nota, no importa qué pasa o no importa de qué o que sea lo que sea que estemos escribiendo, va a iniciarse una nueva nota ya siempre predeterminado aquí en cuerpo, y podemos ya jugar con esto y cambiarlo ya de acuerdo a nuestras necesidades. Si te gusta como estaba, pues lo puedes dejar aquí en título, y cada nota que inicie se va a iniciar así automáticamente con un título en negrita y en mayúscula. Puedes hacer también aquí dándole para atrás en las mismas configuraciones que puedes hacer una auto-organización de los elementos que selecciones en una lista de selección. ¿Se acuerdan de esta lista, la cual le enseñé que puedo tener selección? Por ejemplo, los videos. Estos yo los puedo ordenar de manera automática para que cada vez que yo seleccione uno, pues el video baje, como pueden ver. Todo lo que yo no he seleccionado se va a permanecer arriba, y todo lo que ya yo seleccioné va a bajar. Si yo le quito la selección, pues va a subir. Si yo selecciono, pues se va a permanecer abajo. Si yo selecciono algo de arriba, la nota va a bajar. Esto se hace desde aquí, desde la configuración. Vamos a hacer clic aquí donde dice ordenar elementos seleccionados. Vamos a ponerlo aquí en automáticamente, y pues simplemente cada vez que seleccionemos algo de nuestra nota va a bajar para que solamente queden arriba lo que todavía no está seleccionado. Así tenemos una organización más fácil de este tipo de notas, de checklist o lista. Otra cosa que descubrí también aquí puyando las configuraciones es que puedes cambiar el aspecto de las notas, si lo quieres así liso como siempre aparece, o si lo quieres con rayas o con cuadrículas como un cuaderno. Como pueden ver, si nos vamos aquí otra vez a las configuraciones de las notas, deslizamos hasta aquí, hasta donde dice rayas y cuadrícula, le damos y pues vamos a poder ver opciones de cómo podemos tener las notas. Si seleccionamos por ejemplo esta, ya todas las notas de manera automática van a aparecer con rayas como si fuera un cuaderno, y así se nos hace la vida más fácil a la hora de escribir. Quizás hay personas que les guste esto,
Hay otras que no, a mí personalmente no me gusta, pues yo simplemente dejo las notas aquí en blanco, pero como pueden ver tenemos varias opciones, así dividida en 4 o en una cuadrícula grande, en una cuadrícula más pequeña, 2 líneas, 3 líneas, muchas líneas o esta que es la por defecto y la que yo también personalmente utilizo. Otra opción que también descubrí y me parece muy útil es poder guardar de manera automática lo que sea que escaneemos con nuestra cámara de las notas a la galería. Así no necesariamente tienes que enviar los documentos que escaneas con PDF, sino que puedes ya enviarlos en modo foto porque se van a enviar directamente o se van a guardar a la galería. Otra vez ubicándonos aquí en la configuración de notas, vamos a deslizar hasta abajo hasta la configuración en donde dice guardar en fotos. Vamos a encender esto e inmediatamente cuando escaneemos una nueva imagen de algún documento, vamos a probarlo, escanear documento, voy a escanear otra vez este documento, vamos a escanearlo así, sin mucha perfección, solamente para fines del video, y le damos aquí a donde dice conservar y pues simplemente le damos a guardar. Automáticamente se crea la nota, vamos a ver que en nuestra galería ya va a aparecer esta imagen de lo que acabamos de escanear, que es esto, aparece ya directamente en la galería en modo imagen, así que ya podemos compartirlo con alguna otra persona y enviarlo no como PDF sino como modo foto, ya que se guardó como lo que es una foto. Otra cosa que descubrí también aquí en las notas es que puedes usar etiquetas o hashtags para poder así fácilmente en un futuro ubicar una nota. Vamos a decir que con esta misma nota que yo guardé o escaneé esta factura, para yo poder localizarla fácilmente yo puedo escribir un hashtag. Por ejemplo, hashtag factura. Y cuando lo dé espacio, esto se va a convertir así en un hashtag. De esta manera, a la hora de buscar las notas, pues me va a aparecer todo lo que tenga esa palabra o ese hashtag aquí en el buscador. Me va a aparecer factura, como pueden ver, y ya yo puedo acceder fácilmente a cualquier nota que tenga esto. Así que si yo soy una persona que escanea muchos documentos, por ejemplo, muchas facturas, cada vez que yo escanee una factura yo lo puedo poner hashtags de acuerdo a de lo que se trata esa factura o ese documento, y pues ya a la hora de ubicar esa nota se me va a hacer más fácil utilizando estos hashtags. Otra cosa que también descubrí que se puede hacer es escanear texto directamente. Si tienes algo, siempre utilizo esto de ejemplo, pero si tienes un papel o algo en físico que quieras pasarlo a digital y no quieres estar escribiendo todo manual, simplemente puedes escanearlo dándole aquí a la cámara y le das a donde dice escanear texto. Simplemente se va a abrir una cámara aquí debajo en el teclado y pues cuando le pongas el texto simplemente esto lo va a leer, pueden ver, va a ir leyendo el texto y lo va a incluir en la nota. Le das a insertar y pues lo va a incluir en la nota de manera automática y directamente ya va a estar todo escrito aquí sin tener que escribirlo todo manualmente, y esto nos ahorra muchísimo, pero muchísimo tiempo. Otra cosa que también me sorprendió muchísimo de la inteligencia artificial de iOS dentro de la aplicación de notas es que puedes buscar también incluso por palabras dentro de imágenes. Si por ejemplo tenemos esta imagen que yo acabo de tomar de la factura de la ferretería, como pueden ver, esta imagen tiene la palabra, vamos a decir que tiene la palabra cliente. Si queremos buscar algo dentro de las notas, esto fácilmente lo puede identificar. Vamos aquí en el buscador y escribimos cliente, pues me sale el documento que contiene la palabra cliente. No lo contiene en el texto de la nota, pero sí lo contiene dentro de la imagen. Y iOS se encarga con su inteligencia artificial de poder leer todo lo que está en la imagen. Así podemos buscar fácilmente cualquier cosa, incluso escribiendo cosas que se encuentran dentro de la imagen. Es muy pero muy sencillo de utilizar y pero muy útil. Otra cosa que también descubrí, y lo descubrí por accidente, es que puedes hacer subtemas dentro de las listas o de los checklists. Vamos a hacer el ejemplo otra vez con la lista que tengo aquí de los videos. Si yo quiero que entre todos estos videos alguno de estos sea subtema de otro, pues simplemente yo lo que tengo que hacer es deslizarlo hacia la derecha, como pueden ver, y ya quedó este de aquí un poquito más para acá, haciéndolo subtema del de arriba. Como pueden ver, si quiero hacerlo con otro, pues simplemente deslizarlo y ya uno queda como subtema del otro. Y es muy fácil, así podemos dividir ciertas categorías dentro de una lista, y si queremos deshacerlo simplemente lo volvemos a empujar para su lugar y aquí queda como una lista normal otra vez. También, aprovechando que estoy aquí dentro de los checklists o de las listas, puedes organizar las listas ya después que están así escritas. Si tú tenías un orden específico dentro de tu lista y se te pasó algo que no iba aquí, vamos a poner que esto de recordatorios de Instagram en realidad iba arriba, pues es muy simple. Simplemente aquí en el círculo lo dejamos pulsado
y lo podemos mover a cualquier parte de la lista que queramos, más para abajo o más para arriba. Vamos a ponerlo aquí en segundo lugar y pues simplemente lo suelto y ya yo puedo mover aquí cualquier elemento, lo dejo pulsado y pues lo muevo hasta donde yo quiera en la lista y así puedo reorganizar mi lista de acuerdo a mis necesidades. También es posible crear una nota nueva con Siri. Vamos a hacer el ejemplo. Si cerramos aquí e invocamos a Siri, crea una nota recordándome que tengo que pagar la luz. Listo. Siri acaba de crear una nota con mi voz sin yo tener que tocar el teléfono y pues ya si yo quiero acceder a esa nota en un futuro voy a poder verla que sí Siri efectivamente creó una nota recordándome que tengo que pagar la luz. Vamos a ver, míralo ahí, recordándome pagar la luz. Eso fue totalmente hecho con Siri y con mi voz. Es muy conveniente ya que si queremos añadir una nota rápida y tenemos las manos ocupadas, simplemente podemos decir el comando y pues le pedimos a Siri que agregue una nueva nota y pues tras decir eso decimos lo que queremos que Siri escriba en la nota y esto es así de fácil. Otra cosa que también vi que se puede hacer muy fácil es que puedes crear notas directamente desde el navegador. Vámonos aquí a Safari y supongamos que estamos aquí en una página web y queremos agregar, por ejemplo, estoy aquí en una página de vehículos y yo quiero agregar uno de estos vehículos dentro de una nota para luego visitarlo. Yo simplemente me ubico en la página que yo quiero agregar. Vamos a ubicarnos aquí dentro de este vehículo y le doy aquí a donde dice compartir y pues simplemente ubico la opción de notas, le doy a donde dice nota y pues simplemente puedo hacer una nota nueva o ubicarlo dentro de una nota que ya esté hecha. Vamos a ponerla por ejemplo, porque se puede agregar una nota nueva, pero vamos a ponerla aquí donde están estos ceros. Si yo le doy aquí, pues se va a agregar esto donde están los ceros. Así, cuando yo vuelvo a las notas, si quiero buscar esta página donde están los ceros, aquí se va a encargar de darme el enlace a la página que yo guardé en las notas. Y cuando yo pulso en ella, pues me va a llevar a la página que yo guardé en las notas y así lo puedes hacer con cualquier página web. Y por último, pero no menos importante para darle fin a este video, es que puedes agregar widgets de notas. Si eres una persona que utiliza mucho las notas, le das aquí a editar, le das al símbolo de más y pues simplemente agregas un widget de las notas dependiendo de tus necesidades. Puedes ver aquí las últimas 3 notas que agregaste, una lista más larga o una nota rápida y así sucesivamente. Yo por ejemplo agregaría esta que sería la última nota, le doy a agregar widget y pues ubico este widget en cualquier parte de mi pantalla que yo sepa que pueda acceder fácilmente a cualquier nota. Como pueden ver, esta aparece aquí porque esta es la última nota que añadí y pues si quiero acceder simplemente pulso en ella y pues me va a abrir directamente las notas. Así yo veo desde aquí afuera qué nota fue la última que agregué. Si soy una persona que hago mucha productividad y voy agregando notas a lo largo del día, puedo ir viendo aquí donde me quedé sin necesidad de tener que abrir específicamente la aplicación de notas. Así que nada chicos, espero que este video les haya servido y hayan aprendido un poco a utilizar más a profundidad la aplicación de notas. Si es que no la utilizabas, déjamelo saber en los comentarios. Y si eres de los que sí utilizan esta aplicación con frecuencia, déjame saber si te sabías alguno de estos trucos o si te sorprendió alguno de estos que no conocías. Una vez más, muchísimas gracias por mirar este video y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.